Libro de Isaías, capítulo 28. Isaías 28, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leemos del versículo 9 en adelante, del 9 al 13 vamos a leer. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta noche. La enseñanza que vamos a ver en esta noche, hermanos, reviste una grandísima importancia para la iglesia. Hay una virtud, hermanos, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo pedía tanto, demandaba tanto de sus discípulos. Aún Dios en el Antiguo Testamento lo demandaba. Virtud que muy pocas personas quieren adquirir, hermanos, porque es una virtud que no agrada mucho a las personas adquirirla. Pero esta virtud, hermanos, ya van a ver ustedes que es la clave que provoca la comprensión de muchas cosas. Y esa virtud es la humildad. Oigan bien, hermanos, no es fácil ser humilde, y a la carne no le agrada ser humilde. El hombre por naturaleza es soberbio. Eso es parte de la naturaleza humana, la soberbia. Hemos explicado muchas veces lo que en el hebreo quiere decir la palabra soberbia: brillar, deseo de brillar. Eso fue lo que pasó con el diablo. Él era un lucero, pero quiso brillar como sol. No le estaba dado brillar como sol. Él era un lucero, tenía limitaciones, pero quiso ser sol. En el momento en que quiso ser como Dios, se fundió, cayó en tinieblas, se arruinó, se echó a perder. Dios, hermanos, a nosotros como iglesia, como humanos, Dios nos hizo de polvo, con mucho menos gloria que un querubín. Nosotros poseemos muchísima menos gloria que un querubín. El diablo era un querubín antes de ser diablo. Ahora nosotros, Dios nos hizo de polvo, no tenemos ninguna gloria, nada. El polvo no es nada. En esta tierra hay cosas que tendrán más valor que el polvo, pero el hombre está hecho de polvo, no vale nada. Y saben ustedes que la misma Biblia así lo dice. Dice la Biblia, hermanos, que si Dios pesase a todos los hombres en balanza, pesan menos que nada. ¿Han leído ustedes que así dice Dios? Pesan menos que nada. Solo tome usted la idea, hermanos, de lo que el hombre para Dios es. El hombre no tiene ningún valor. O sea, estoy hablando, hermanos, en cuanto a su contenido. En sí el hombre no tiene ningún valor. Dios le ha asignado un valor, eso es otra cosa. Pero eso ya es pura bondad de Dios, es pura misericordia de Dios. Pero el hombre, hermanos, es polvo. Ahora fíjense bien, hermanos. De manera, hermanos, de que Dios nos pide a nosotros que seamos consecuentes con nuestra naturaleza, que seamos humildes, porque la palabra humildes viene del griego humus, tierra. Al decir Dios, hermanos, que seamos humildes, la palabra humilde en el griego significa que no nos levantemos de la tierra, que nos mantengamos en el suelo. Oigan ustedes esto, hermanos. ¿Sabían ustedes que Jesús, hermanos, era humilde? Qué grandísimo ejemplo de humildad, hermanos. No le gusta imitar mucho a la gente eso. La gente prefiere, hermanos, tener un prototipo de líder soberbio, altanero, violento, aguerrido. La gente prefiere, hermanos, ese tipo de liderazgos. El de Cristo, hermanos, no simpatiza mucho. Él fue humilde, llegó a la cruz y se dejó que le hicieran todo lo que quisieron. No abrió su boca y lo mataron. Aparentemente eso parece una victoria, o parece una derrota, mejor dicho. Sin embargo, no lo fue así. El Señor venció, hermanos, y su victoria, si alguien la alcanza a comprender, se queda maravillado, hermanos. Pero hay que conocer la sabiduría de Dios, hermanos, para entender el misterio de la victoria de Cristo, hermanos. Ahora óiganme bien. Muy pocas personas les gusta ser humildes. Yo me doy cuenta, hermanos, a lo largo de que Dios me ha dado de estar predicando el Evangelio y conociendo, hermanos, lo que es la vida de la iglesia, que pocas personas aún cristianas, pero poquísimas, hermanos,
Poquísimas, de veras, hermanos, aman el ser humilde. Muy pocas, hermanos. Jesús, hermanos, cuando hablaba con sus discípulos les decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El descanso del alma es la salvación. Y el Señor decía, hermanos, que para poder alcanzar esa salvación hay que ser manso y humilde, pero de corazón, no de apariencia. Los fariseos eran humildes de apariencia, que andaban con la cara estirada y dando pasitos cortos. Miren, esas hipocresías no van con Dios, hermanos. La humildad no tiene que ver nada con la apariencia. La humildad, hermanos, ya vamos a ver qué es la humildad. Pero van a ver ustedes algo importantísimo en esta noche, hermanos. Miren, la palabra, el mensaje, los misterios, toda la Biblia, hermanos, encierra grandes misterios. La Biblia, hermanos, tiene maravillas de misterios, grandísimas revelaciones que les está vedada al hombre natural. Al hombre soberbio le está vedado ese conocimiento, porque el Señor dice, hermanos, que esa grandísima sabiduría y revelación Dios se la da a los arrancados de los pechos, a los niños. Un niño, hermanos, puede entender la revelación más que un hombre letrado, un hombre sabio de este siglo, un hombre prepotente, un hombre que se cree grande. Se enreda, complica el camino, y no es así, hermanos. Miren, las personas, a medida que se vuelven más soberbios, complican algo que es muy sencillo. El mensaje de Cristo tiene una sencillez muy hermosa. Bueno, vamos a ver muchas cosas en esta noche, hermanos. Por ejemplo, me recuerdo algo que sucedió en la iglesia de Corinto, y esto es algo muy interesante. El apóstol Pablo, hermanos, estaba tan preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Pablo, hermanos, un verdadero imitador de Cristo, hermanos, era muy humilde. A pesar, pues, que en su vida antigua él fue educado a los pies de un sabio, y él provenía de una familia de cierta nobleza, a la vez que tenía ciudadanía romana. A pesar de todo eso, el Señor había convertido en Pablo, hermanos, un hombre muy humilde, bastante humilde. Dice: todo aquello que para mí antes era ganancia, yo lo hago basura, estiércol, por el conocimiento de Jesús mi Señor, decía. Él era muy humilde, hermanos. Pablo había adquirido una humildad muy grande, pero le voy a contar qué pasó en los días de Pablo. En los días de Pablo, hermanos, en la iglesia de Corinto se levantaron falsos apóstoles, solo que estos eran tipos arrogantes y prepotentes, con garbo, que se daban una imagen y ellos a sí mismos se daban un lugar. Y la gente, hermanos, que no tiene criterio, que no tiene revelación, se deja arrastrar por este tipo de influencias. Y le gusta este tipo de liderazgo. El liderazgo humilde, que, óigame bien, hermanos, y recalco mucho en esto, el liderazgo humilde no es atrayente. No atrae generalmente el liderazgo humilde. Atrae, hermanos, el prepotente, ese sí, aquel que habla mucho, aquel que dice cosas, aquel que... Miren, el que se da ínfulas de grandeza, el que se pone un montón de títulos en la espalda, eso, hermanos, atrae a la gente. El liderazgo humilde generalmente no atrae. Y eso, hermanos, tomémoslo como una norma, bíblicamente es demostrado. Cuando alguien es humilde no causa mucha atracción. Por eso, hermanos, es que Jesús no tenía mucho atractivo. La gente hubiese creído tal vez el mensaje del Evangelio si lo hubiese predicado Nicodemo, o si lo hubiese predicado alguno de los principales sacerdotes del pueblo, pero era Jesús, el hijo de un carpintero que no tenía una académica, que no provenía ni siquiera de una familia de cierta nobleza, no tenía nada. Por eso, hermanos, Pablo decía: miren, hermanos, no hay entre ustedes muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia, dice. Fíjense, hermanos, que ¿por qué lo hace Dios? Dice, hermanos, que delante de Dios nadie se debe de jactar. Por lo tanto, hermanos, Dios, este tesoro lo va a hacer depositar en vasos de barro. La gran revelación del Evangelio, Dios no la va a dar a grandes naciones. Toda la gente quiere un avivamiento si viene de Estados Unidos o si viene de otra gran nación. ¿Por qué no la va a recibir si viene de un país sencillo? Porque la gente, desgraciadamente, sus valores están torcidos, están complicados. Los valores de Cristo son totalmente diferentes. Ahora, oigan bien, hermanos. El apóstol Pablo, que estaba en la iglesia de Corinto, se había dado cuenta el apóstol Pablo, hermanos, que muchos falsos apóstoles que se habían levantado en la iglesia de Corinto, estos hermanos hablaban grandezas y miren, ya habían arrastrado a la gente. Entonces Pablo les escribe la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 11, ahí Pablo, hermanos, hace una advertencia muy preocupada. Y Pablo dice: me temo, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes también se han desviado de la simplicidad de Cristo. Oigan, hermanos, oigan ustedes cuál era la pena del apóstol Pablo. Fíjense, hermanos, que la pena que tenía el apóstol Pablo es que la iglesia de Corinto perdiera, hermanos, aquella imagen que Cristo plasmó, la imagen de simplicidad o de sencillez, hermanos.
Porque así dice en otra versión, la sencillez de Cristo. Pablo dice, me temo que así como el diablo con su astucia engañó a Eva, también los sentidos de ustedes sean torcidos, sean desviados de la sencillez de Cristo. Oigan, hermanos, ¿cuál era la gran pena de Pablo? Pablo, hermanos, hoy no estaría preocupado por las iglesias modernas. Pablo estaría convencido plenamente que no son de Dios, hermanos, porque donde se ha perdido la sencillez ya no puede estar Dios. La sencillez no tiene que ver nada con lo externo, es conducta, es forma de vida, es forma de ser. El apóstol Pablo, hermanos, estaba preocupado porque la iglesia de Corinto había perdido la sencillez, hermanos. Y dice, me temo que con ustedes está pasando lo mismo que pasó en el huerto del Edén cuando Eva fue engañada por el diablo, por la serpiente. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, hermanos, el hombre vivía de una forma sencilla, natural. Estaban desnudos y no tenían cuidado de ello. Había una grandísima pureza. La pureza estaba en un estado perfecto, no había ningún tipo de malicia. De repente se presentó, hermanos, en el medio del huerto, o mejor dicho, estaba allí, un árbol que la Biblia le llama árbol del conocimiento de bien y de mal. Yo quiero que me entiendan algo, hermanos. Tal vez estas cosas son de aquellas que parecen fanatismo y así nos tildan algunas personas que nos oyen. En este mundo hay dos tipos de conocimiento, el secular, el seglar y el divino. Ustedes saben de dónde proviene. No hay dos conocimientos de parte de Dios, solo uno. El conocimiento de Dios es de vida eterna. Pero hay un conocimiento seglar y es por el cual todos los hombres se desviven, se entregan, se consagran y quieren alcanzar un conocimiento de aquí abajo. Pero muy pocas personas se esfuerzan en el conocimiento de Dios. La gente se ufana si puede estudiar algo aquí y puede presumir de algún título. Nadie se preocupa de alcanzar el conocimiento de Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, dijo Dios, en conocerme a mí y entenderme que yo soy Jehová. Oigan esto, hermanos. O sea que todo lo contrario. En el huerto del Edén fue puesto un árbol, hermanos, que se le llama árbol de conocimiento de bien y de mal. Y también había otro árbol por allí que se llamaba árbol de conocimiento de vida eterna. Es el árbol de la vida. Los dos árboles eran árboles de conocimiento. Pero Adán, Eva, hermanos, se inclinó más bien por conocer las cosas de abajo. No se inclinó por conocer el árbol que daba vida eterna, sino que se inclinó por conocer el árbol de ciencia de bien y de mal. Así se le llama, de ciencia de bien y de mal. Y comió, y dio a su marido, y los dos se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, buscaron las grandezas de este siglo. ¿Saben ustedes qué pasó con la descendencia de Caín y Eva? Adán y Eva. Lo que pasó con la descendencia de Adán y Eva, hermanos, fue que, lo hemos explicado otras veces, vea usted que despuesito de que nació Caín, el hijo maldito, porque Dios maldijo a Caín, de la descendencia de Caín nacieron los artífices, los músicos, los empresarios. Oiga usted y lea la Biblia y se va a dar cuenta que de la descendencia de Caín nació, hermanos, todo este tipo de gente. Ahora, ¿qué quería Dios entonces con su pueblo? Sencillez, eso es todo. Que se esmeraran en conocerle a Él. El hombre perdió eso. Desde entonces se dedicaron a edificar ciudades, a edificar pueblos, a construir cosas, a emprender grandes proyectos, la Torre de Babel y muchas cosas más como estas. El hombre, hermano, se despistó de la realidad, complicó el camino, se alejó de Dios, perdió la sencillez. Pablo, hermanos, tiene que decirle a la iglesia de Corinto, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes estén siendo desviados de la sencillez de Cristo. Ahora oigan bien, hermanos. En Dios, hermanos, los misterios de Dios, la salvación de Dios, el reino de Dios, todas las cosas que pertenecen a Dios, hermanos, jamás las va a poder encontrar en esta vida, hermanos, una persona si no llega a ser humilde. Óiganmelo bien, hermanos. Ya van a ver ustedes que eso lo podemos demostrar bíblicamente. Una persona, si no llega a alcanzar la genuina humildad, pero no estoy hablando de una falsa humildad, ni de una humildad, hermanos, así profesionalizada, hecha así religiosamente. Hablo de una genuina humildad, hermanos, que no tiene que hacerse gran esfuerzo por demostrarse, porque el que es humilde lo es, hermanos. El que es humilde tiene humildad, pues, se le echa de ver, la usa en cualquier momento, no la va a sacar a relucir cuando le conviene. El que es humilde lo es, de forma de ser. El religioso se esfuerza por demostrar que es humilde, y hace grandes esfuerzos y trata de apantallar como que lo es, pero aún en su soberbia le cuesta doblegar muchas veces la cerviz y tratar de dar esta imagen. Nadie se lo cree, por cierto. El soberbio, hermanos, trata de demostrarle a los demás que es humilde y nadie se lo cree.
porque ya todos le conocen que es prepotente y altanero. Oigan bien, hermanos, sin humildad, hermanos, nadie va a alcanzar la salvación. No se puede alcanzar sin la humildad. Pero en este pasaje que acabo de leer, hermanos, hay una revelación muy bonita. Y esto lo he explicado otras veces, hermanos, y es tan interesante. Fíjense, hermanos, que lo que acaba de pasar aquí en este pasaje de Isaías, este pasaje, esta profecía que usted está oyendo o que leímos, pertenece al profeta Isaías. Y le voy a contar qué había sucedido, hermanos. Isaías era un muchacho, pero Dios lo llamó para ser un profeta, pero era joven. Miren, Isaías, hermanos, comparados a aquellos hombres canos, viejos, ya ajetreados en la vida religiosa, Isaías para ellos, hermanos, era un ofensivo, era un cualquiera, era una persona tan despreciable, un joven muchacho. ¿Qué piensa este que le va a enseñar a los grandes líderes del pueblo, hombres tan conocedores de la ley, experimentados en letras? Oigan bien ustedes, hermanos, eso era tan ofensivo. Por lo tanto, hermanos, Dios levantó al profeta Isaías y le dice: ve y habla de eso. Señor, pero ¿quién va a creer a nuestro anuncio? Tú ve y habla. Sí, nadie va a creer al anuncio, pero tú ve y habla. Y fíjense, hermanos, que viene Isaías, hermanos, con una grandísima revelación de Dios, porque Isaías, hermanos, era un profeta humilde, y a causa de su humildad es catalogado incluso como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, porque era humilde, hermanos, como todos los profetas de Dios eran humildes. Pues Isaías, hermanos, ahí va. Y oigan ustedes, hermanos, qué tremendo lo que acaba de pasar aquí. Tal vez antes de que lo sigamos leyendo, tal vez contando un poco del contexto histórico de lo que pasaba ahí en esos días, los líderes religiosos, como veían que Isaías, hermanos, era un profeta que insistía, y aunque lo rechazaban y lo humillaban y le decían cosas y hasta lo amenazaban, él seguía adelante, y iba con su mensaje, él de parte de Dios haciendo la obra de Dios. La gente, hermanos, tendía a burlarse de él. Los líderes religiosos le sacaban la lengua y le hacían así una mofa como de balbuceos de un niño, como que dice este mocoso, le hacían cosas así. Era una burla, y le tiraban la boca muchas veces y le sacaban la lengua. Se burlaban como que si fuese un patojo, y así lo hacían los líderes. Oigan, esto es muy interesante, hermanos, porque van a ver, hermanos, entonces que vino Dios. Entonces vino Dios, hermanos, y le dice al profeta Isaías: ve y les vas a decir eso, porque Dios no se puede quedar callado. Isaías, hermanos, aguantaba todo aquello porque era humilde, pero Dios, hermanos, hace justicia. Ve y les vas a decir: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se hará entender doctrina? Y aquí comienza a dar Dios, hermanos, uno de los misterios más grandes, muy poco comprendidos aún hasta el día de hoy. Bien, hermanos, Dios, y a través del profeta Isaías, dice, hermanos, que la ciencia y la doctrina de Dios, el conocimiento, porque ciencia y conocimiento en la Biblia es lo mismo. El conocimiento de Dios y la doctrina de Dios, dice que Dios se la va a revelar a los arrancados de los pechos. Antiguamente, en el tiempo judío, los niños eran arrancados de los pechos casi a los 5 años, no como ahora. A veces la gente hoy piensa que, o mejor dicho, las madres destetan bastante rápido a sus hijos. No era así en las costumbres hebreas antiguas. Los niños eran destetados cuando ya podían más o menos decir algunas palabras, ya podían balbucear. Por eso es que aquí está utilizando, dice, el balbuceo o la lengua de tartamudos, porque aquí es donde viene la profecía. Entonces viene Dios y viene Jeremías, viene Isaías y dice: ¿a quién se enseñará la ciencia y a quién se hará entender la doctrina? Luego explica: a los recién destetados, a los recién arrancados del pecho. Como quien dice, cuando aquellos niños ya medio comienzan a decir palabras, estos tienen doctrina, dice, estos entienden más doctrina que ustedes. Estos entienden más los misterios de Dios que ustedes. Esa es la comparación. El Señor le va a decir al profeta, mejor dicho, por medio del profeta Isaías, le está diciendo al pueblo de Israel, a los líderes del pueblo, que es más fácil que comprendan ellos la doctrina que ellos, siendo ya viejos y aún conocedores de mucha letra y muchas cosas. Pero fíjense, sigamos leyendo, hermanos, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Oigan, ¿cuál fue el juicio de Dios, hermanos? Ellos se burlaban de Isaías haciendo balbuceos, o sea, tartamudeando, porque se burlaban de Isaías porque él dice: este mocoso nos quiere enseñar.
Entonces viene Dios y dice, pues en lengua de tartamudos le voy a hablar a este pueblo para que se confundan. Oigan ustedes, hermanos, pues en lengua de tartamudos les voy a hablar para que se sigan confundiendo. Así que ustedes, la palabra de Dios a ustedes les va a hacer renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por aquí, otro poquito por allá, hasta que vayan y sean enlazados y caigan de espaldas y presos. Fíjense, hermanos, qué es lo que Dios está dando a entender. Es un juicio. Es un juicio. La palabra, la revelación de la doctrina se les va a volver una trama, se les va a volver una trampa. Porque dice que van a ser enredados, enlazados y presos, pura trampa. Entonces Dios, hermanos, está diciendo que el conocimiento de la letra de la Biblia se iba a convertir en una trampa para el hombre religioso que nunca aprende a ser humilde. Le voy a contar, hermanos, qué es lo que ha pasado el día de hoy. Pues esta palabra se está cumpliendo literalmente. Muchas personas, hermanos, que se precian de muy inteligentes, de muy intelectuales, de muy académicas, de veras, hermanos, que se traban y se confunden con las escrituras, cosas que las pueden entender personas tan sencillas, niños, hermanos, pueden entender grandes cosas. He tenido la oportunidad de estar en lugares muy sencillos, hermanos, y miren, de veras que para mí es algo muy admirable y muy agradable, hermanos, poder ver hermanos sencillos, hermanos, con sus propios ojos, viendo experimentar los milagros de Dios, hermanos, viendo sanidades, hermanos, que no las verían muchas personas con un gran conocimiento teológico de la Biblia. Y ellos ven milagros y ven muchas cosas, hermanos, tan agradables, y ellos se gozan y son felices, y es una normalidad el creer en Dios. Me recuerdo que estaba predicando una vez en una campaña en un lugar muy sencillo, y terminando de predicar, alguien se acercó por ahí y me dice: hermano, yo estaba orando, pero había mucho ruido, yo casi no podía oír, y en eso me dieron un trapo. Yo lo agarré sin saber qué era, y miré que era una camisita. Yo dije: ¿y esto qué será? No les entendí qué era lo que ellos estaban haciendo, y sencillamente que un niño estaba grave. Inmediatamente le fueron a quitar la camisita y me dijeron que por favor, que así pensaban ellos, que yo la agarrara y que orara por la camisa. Entonces yo vine a agarrar la camisa y les dije: vayan, de acuerdo a la fe de ustedes, les ha sido hecho ya el milagro, les dije. Pero yo no supe qué pasó, me fui. Regresé como un mes después por ahí, por los alrededores, y platiqué: miren qué pasó con aquel niño. Sanó, hermanos. Y miren, hermanos, pues este es un testimonio. Podemos contar muchos más, hermanos, muchísimos testimonios más. De veras, hermanos, la ciencia y la doctrina se les enseña a los niños, no a las personas que complican la salvación, porque la salvación es para los niños. ¿Quieren que lo veamos, hermanos? Marcos capítulo 10, sin perder allí. Quiero que ustedes vean, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo actualiza la revelación de Isaías. Por si alguien pudiera pensar, hermanos, que esto se debe al Antiguo Testamento. Marcos capítulo 10, verso 15. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? ¿Verdad, hermanos, que esto es muy claro? No entrará en él. ¿En qué sentido, hermanos, el Señor quiere que uno sea como un niño? En su humildad, hermanos. ¿Saben ustedes que un día los discípulos, hermanos, estaban peleándose quién era el mayor entre ellos? No, que yo soy el mayor, no, que yo. Y entre ellos, hermanos, estaban peleándose, disputándose un lugar preferencial ante Jesús, con Jesús. Y viene el Señor, hermanos, ¿saben qué fue lo primerito que hizo? El Señor agarró un niño, los puso medio. Aquí está el mayor, les dijo. El que quiera ser mayor entre ustedes, hágase como un niño. ¿Por qué el Señor, hermanos, agarraba a un niño y lo ponía allí? ¿Cuál es el sentido del niño? Es su humildad, hermanos, su humildad, su sencillez. La sencillez de un niño es algo agradable. Por eso es que un niño atrae. ¿Quién no quiere acercarse a un niño y abrazarlo y darle un beso? Por su sencillez. Con un grande es difícil hacer eso. El hombre es soberbio, malicioso y muchas cosas más, pero la pureza y la sencillez están en un niño. Entonces oigan bien, hermanos. Por eso, hermanos, aquí el profeta Isaías, regresando de nuevo, Isaías dice: ¿a quién se hará entender doctrina? ¿A quién se le hará conocer la ciencia de Dios? ¿A los recién arrancados del pecho, o a los niños que comienzan a balbucear palabras? ¿A los niños que medio comienzan a decir cosas? Estos ya entienden a Dios y tienen una gran fe, son una mina de fe. Ahí está el poder de Dios, ellos se entienden bien. Le voy a decir algo más para que ustedes vean que esto es así, hermanos. El día, hermanos, que el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, fíjense, hermanos, que aquí se cumplió una grandísima profecía dada por Daniel. Oigan ustedes, hermanos,
Cuando Jesús entró montado en un pollino, se cumplió, pero literalmente, una grandísima profecía, hermanos, de cuando entró el Mesías príncipe, porque así dice, se quitará la vida cuando está hablando de la semana 70, cuando entra el Mesías príncipe, se cumplió una profecía de Daniel, pero literalmente preciosa. Y también se cumplió otra, porque ahí se cumplieron dos profecías. Se cumplió una profecía en el libro de los Salmos, muy interesante. Pero fíjense, hermanos, que los religiosos, la gente muy conocedora de la Biblia, vieron a aquellos hermanos y lejos de conocer la doctrina y entender el misterio y ver que ahí se estaba cumpliendo una gran cosa, ellos, hermanos, se pusieron a criticar. Pero los niños, hermanos, lo entendieron. Y salieron todos los niños, hermanos, y agarraron. Oigan ustedes esto, hermanos. Fueron a traer palmas y agarraron sus mantos y los ponían frente al camino y decían, todos los niños, hermanos, decían, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, decían. ¿Y saben ustedes qué quiere decir Hosana? Hosana quiere decir, salva Jehová, te rogamos. Fíjense, hermanos, que los niños le estaban diciendo Jehová al que venía montado en el pollino. ¿Qué le parece a ustedes, hermanos? ¿Y era él o no era él, hermanos? Pues claro que lo era. Pero aquel montón de viejos, hermanos, maleados de conocimiento, no pudieron ver, por falta de humildad y sencillez, no pudieron ver que frente a ellos estaba el Mesías príncipe, hermanos, el Hijo de Dios, el que sí podía dar salvación, hermanos. Y los niños gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tiraban, miren, sus mantos y sus palmas. Y fíjense, hermanos, que aquellos todavía se vienen y se ponen furiosos y dicen, mira a esos niños, no te da cuidado lo que están, ya viste lo que te están diciendo, ya te diste cuenta que te están diciendo Jehová, ¿por qué no los callás? Fíjense, hermanos, que hasta se ofendieron. Y vino Jesús y les dijo, si estos callaran, las piedras hablarán, les dijo el Señor. ¿No han leído ustedes lo que dijo David? Les dijo. Y ahí vino el Señor, hermanos, ya los exhortó. ¿No han leído ustedes lo que dijo David? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Los niños entendieron la doctrina, entendieron la revelación. Y aquel montón de viejos, hermanos, maleados del conocimiento, maleados de doctrina, lejos de entender, hermanos, querían bloquear a los que de verdad estaban entendiendo las cosas de Dios. Lo mismo sucede el día de hoy. Igual, miren, hermanos, de veras que no puede entrar jamás al reino de Dios. Engañarse si puede una persona religiosa. Una persona religiosa puede armar su iglesia y tener ahí un montón de cursos teológicos y lo que usted quiera. Pero miren, hermanos, entender la salvación, esto es otra cosa. Entender la salvación es propio de los niños, hermanos. Es propio de aquel que no pierde la sencillez y que adquiere la sencillez de Cristo. Porque para entender las cosas de Dios hay que ser sencillos, hermanos. Es imposible entender la salvación sin humildad, pero verdadera humildad, genuina humildad, legítima humildad, no una humildad elaborada, hermanos, artificiosamente. Estoy hablando de la humildad, hermanos, que da Dios. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quién da gracia? ¿Y por qué somos salvos, hermanos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Y dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dese cuenta, hermanos, que alcanzar la salvación sin humildad es un total imposible. Ahora sigamos con esto, hermanos. Me gustaría que viéramos otro pasaje ahí muy interesante. Ahí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, amén, hermanos. En el verso 6, o leamos también desde el verso 3, hermanos, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Le voy a contar qué había pasado aquí, hermanos. Juan, pues él tuvo una gran revelación de Dios, porque sobre donde él mirara descender el Espíritu, le había sido dada señal de que este era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él al principio lo creó,
Pero luego cuando a él estuvo en la cárcel y lo agarraron y se alejó de aquella relación, le comenzó a entrar la duda, empezó a perder, se le comenzó a complicar lo que ya antes le había sido revelado, porque no pudo mantener en ese momento. Pues estando allá, entonces Juan se turbó un poco y mandó a sus discípulos: vayan a preguntarle por favor si él es, o si esperamos a otro. Entonces vino Jesús, hermanos, y oigan bien, porque Jesús, hermanos, el camino de Jesús es tan distinto al del religioso, hermanos. Tal vez el religioso le hubiera dicho a uno de los discípulos de Juan: pues miren, vayan allá con Juan y llévenle estos tratados y díganle que esta es mi doctrina y que para que él crea que soy yo, y recuérdense lo que dijo Isaías y lo que dijo Jeremías también, y que también recuerden lo que repitió Moisés allá en el libro de Éxodo. Miren, Jesús, hermanos, pudo haberle dado un compendio de doctrinas ahí para convencer a Juan de que él era el Mesías, de que él era el que había de venir. Pero Jesús, hermanos, agarró a los discípulos de Juan y les dijo: quédense un ratito aquí, les dijo. Y se quedaron un rato, y dice que en aquella misma hora el Señor hizo andar a los cojos, le abrió los ojos a los ciegos, y comenzó a reprender a los espíritus malos, comenzó a hacer milagros allí, y les dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto, les dijo. Solo eso es todo, vayan, porque hermanos, lo que da testimonio de la verdad son las obras más que las palabras. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto, y díganle: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Oigan ustedes, hermanos, de veras, hermanos, que el religioso todo lo complica. El religioso, hermanos, complica la doctrina, complica la salvación, todo lo complica, se enreda para que se cumpla lo que dice Isaías. La palabra se les convierte en línea sobre línea, renglón tras renglón, mandato tras mandato, y luego van y caen de espaldas y son enlazados y presos. Ahora, vayamos a otro pasaje muy interesante, 1 Corintios capítulo 2. Amén, hermanos. Pongámosle mucha atención a este pasaje de Corintios, hermanos. Dense en cuenta, hermanos, hacia dónde nos empuja a nosotros la palabra de Dios cuando buscamos sinceramente la salvación, porque depende de eso. La buena pregunta que se le debería de hacer a toda la gente es: ¿de veras tiene interés en la salvación o no? ¿En serio tiene interés en la salvación o quiere jugar? Porque cuando alguien tiene interés en la salvación, entonces la va a agarrar en serio y va a tratar de buscar el camino como Dios lo dice. Y lo que Dios dice no tiene mucho para dónde perderse, hermanos. Es muy sencillo. El Señor Jesús era tan sencillo. Por eso, hermanos, es que cuando Jesús daba los grandes misterios del reino, ¿saben cómo los decía el Señor? Con unas parábolas tan sencillas que las comprende un niño, hermanos. ¿Quién no sabe de un sembrador? ¿Quién no sabe de un pescador? ¿Quién no sabe de un tesoro escondido en un campo, o de alguien que se le pierdan unas monedas? ¿Quién no entiende eso, hermanos? ¿Quién no puede entender eso? Hasta los niños lo entienden. Pues a través de ejemplos tan sencillos, hermanos, Jesús, hermanos, daba a conocer grandes misterios del reino de Dios. Ahora fíjense bien, estamos en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, dice Pablo: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Se da cuenta, hermanos, en dónde está la sencillez del apóstol Pablo? Él no quiere complicar el camino, hermanos. Él quiere seguir la línea de la sencillez de Cristo. La sencillez de Cristo no agrada. Miren, hermanos, yo les aseguro que si aquí en la iglesia nosotros anunciáramos: pues aquí está predicando el doctor en divinidad fulano de tal, que me pusiera yo un montón de títulos aquí atrás, le aseguro que muchísima gente vendría. No por mí, no por Cristo, sino por los títulos que yo tengo aquí atrás. Eso se lo puedo asegurar y se lo puedo garantizar, como que Dios nos ha dado tantos testimonios, hermanos. Entonces, pero no tratamos de presentar eso jamás. Vamos a presentar la sencillez de Cristo. Queremos presentar esa imagen, hermanos. Queremos, hermanos, de veras honrar genuinamente la imagen de nuestro Señor. Ojalá que podamos ser humildes, hermanos. Ojalá. Yo sé que eso cuesta, pero ojalá que lo logremos. En medio de la humildad hay salvación. ¿Saben ustedes, hermanos, que la humildad les decía, hermanos, es la virtud, hermanos, que promueve las demás virtudes? El que es humilde logra oración. El que es humilde logra clamar. El que es humilde logra pedir, porque si alguien no es humilde no pide. Jesús decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabía usted, hermanos, que Jesucristo dice que en los días de su carne, siendo que era hijo de Dios, dice que Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas? El Hijo de Dios, hermanos. Ya se lo imagina usted, hermanos, que el Señor
pidiéndole al Padre, llorando, hermanos, ahí con gran clamor, suplicándole, lo que no hacen muchos religiosos hoy. Jesús, el mismo Hijo de Dios, hermanos, tuvo que ser humillado, se humilló. Y dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Y fue oído por Dios, dice, a causa de su temor reverente. Oigan bien, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿por qué Dios oyó a su propio Hijo? Porque se humilló mucho. Dice que se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo más bajo, o sea, no nadó. Y si Dios, hermanos, oyó a su propio Hijo en virtud de semejante humillación, mi pregunta, hermanos, es, ¿usted cree que Dios va a oír al soberbio hoy? ¿O Dios está obligado a oír al soberbio? Siendo que ni a su propio Hijo, hermanos, lo escuchó, si no antepuso una gran mansedumbre y una humildad y un clamor. ¿Usted cree que Dios está obligado a oír a cualquiera? A cualquiera que solo porque abre la boca y lo menciona su nombre. No, hermanos. Dice que hasta su Hijo, hasta el Hijo de Dios, por lo que padeció, por ese temor reverente, fue oído por eso, dice, hermanos. Imagínense, hermanos, Dios que lo hace acepción de personas, a su propio Hijo, hermanos, lo tuvo que oír en vista de una gran humildad. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué tendría que oír Dios a una persona hoy, siendo que es soberbia, o siendo que está tratando de utilizar otros mecanismos, como que si Dios, hermanos, ahora estuviera dando una preferencia muy grande, más que la que le pudo haber tenido su propio Hijo? Pues no. Lo que sucede es que muchos no conocen a Dios. Ahora, vayamos otra vez aquí donde estábamos, hermanos. Estoy leyendo en el versículo 1, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, o sea, hermanos, aunque él hubiera podido hacerlo, Pablo hubiera podido predicar gran sabiduría, utilizar palabras rimbombantes, palabras que solo alguno que otro las puede manejar, y diríamos, hermanos, pudiéramos hacer nosotros lo mismo también. Predicar mensajes complicados, términos demasiado complicados que muchos no entenderían. Pero miren cómo dice Pablo, hermanos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sigo leyendo. Y estuve entre vosotros con mucha fuerza y con gran valor. ¿Qué dice Pablo ahí? Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Verdad, hermanos, que un líder así no mucho simpatiza? Todos quieren ver un Rambo, pero ver a Pablo, hermanos, allí. ¿Verdad, hermanos, que es tan denigrante el espíritu así? Nunca se me olvidó esta experiencia que tuve un día. Terminé de predicar una vez un culto con las hermanas y salí. Y estábamos así en la orilla de la calle, no estábamos en esta iglesia sino en otra, cuando de repente venía un hombre, pero un hombre así violento en la calle. Y miren, y llegó al grupo donde estábamos todos ahí reunidos en la puerta, había algunos hermanos también. Pero este hombre, no sé, como que si me hubiese conocido, se abrió paso entre todos y se dirigió directamente donde estaba yo parado y me dijo, mira, me dijo, deja de estar engañando a la gente, me dijo, pero lo dijo con mucha furia. Ese tu líder no es nada, me dice. Mira, si a tu líder lo matamos, me dice. Yo estuve con Anás, estuve con Caifás, estuve con Judas, me dijo. Era un hombre que estaba poseído de un espíritu malo. Pero me dijo, mira, ese tu líder lo matamos. De veras que no es atrayente el tipo de liderazgo de Jesús. Y cuando él me dijo todo esto, hermanos, lo único que yo le dije es, esas palabras me las vas a recordar el día del juicio, le dije. Y fíjense, hermanos, que solo le dije eso. Y el espíritu malo salió de él y comenzó a llorar a gritos ahí en la calle. Perdón, perdón, perdón. Y me rogó y me suplicó. Yo no lo quería dejar entrar, pero rogó mucho y lo dejé entrar, y entró a la iglesia y fue hasta la orilla del púlpito. Y ahí fue a pedirle perdón, llorando a Dios por las palabras que había dicho. Yo no le dije nada, solo le dije una cosa. Recordame esas palabras del día del juicio, le dije. Yo les digo algo, hermanos. De veras, hermanos, que el tipo de liderazgo de Jesús no es muy atrayente. El liderazgo de humildad no atrae. Atrae el prepotente, atraen las grandezas, atraen los títulos, atrae la vanagloria, atraen todas las ínfulas, todo eso atrae. Pero la humildad no es muy atrayente, hermanos. Incluso hasta es de menospreciar. No atrae mucho. Ahora fíjense bien, sigo leyendo, hermanos. Dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Oigan, hermanos, qué diferencia entre la predicación de Pablo y la predicación de muchos líderes modernos en este tiempo. Sigo leyendo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oigan esto, hermanos. Si se predica sabiduría, ni modo la gente dice, ese cómo sabe. Pero no hay poder. No es preferible en todo caso que los enfermos sanen. ¿O no? No es preferible, hermanos, que Dios haga milagros. No es preferible, hermanos, que Dios enderece las vidas torcidas y que muchos puedan salir del pecado y que muchos hogares adquieran, hermanos, un verdadero orden de Dios, donde los hijos respeten de veras a sus padres y los padres sepan ser ejemplos en su casa. No es un milagro, hermanos, que no pueden hacer los sociólogos ni la religión misma. Pues, hermanos, eso Dios sí lo puede hacer. Y es preferible, hermanos, que haya ese poder, el testimonio de vidas cambiadas, hermanos, el poder de la transformación de muchas vidas, muchos enfermos sanados, sanadas enfermedades incurables, cánceres, tumores, hernias, parálisis, que Dios sane eso. No es mejor ver eso, hermanos, que ver cualquier otra cosa. No es mejor eso, hermanos, que hablar de grandezas de predicación o de conocimiento humano. Pues sí lo es. Desgraciadamente, hermanos, la gente tiene sus valores invertidos. No logran entender esto. Por eso dice, la palabra los va a servir de tropiezo. Va a ser renglón tras renglón hasta que queden atrapados y caigan de espalda. Sigo leyendo, hermanos. Dice, versículo 6. Sin embargo, dice Pablo, eso de que predicamos con humildad no quiere decir que no sepamos, ¿verdad? Porque ya van a ver ustedes que hay mucha diferencia entre no saber, ¿verdad? Mire cómo dice Pablo en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. También hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no aprendidos en las universidades, ni en escuelas teológicas, no por enseñanza humana. Dice, mas hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo, hermanos? En misterio, en misterio. Algunas personas, hace poco oían el comentario de una persona que se sorprendía, hermanos, y yo les digo, hermanos, esto es para la gloria del Señor totalmente, hermanos, pero esta persona se sorprendía, es un pastor, él se sorprendía por las publicaciones que estamos sacando en la prensa, porque él decía, es que cosas tan profundas se dicen ahí, pero de una forma tan sencilla, dice, me agrada mucho oír eso, hermanos, sinceramente le digo, me satisface mucho oír eso, que las personas piensen así, que se están diciendo profundidades de la manera más infantil, hermanos. ¿Verdad que eso es agradable? Pues, hermanos, decimos, pues en algo nos estamos pareciendo al Señor, en algo, no quiere decir en todo, en algo, hermanos, por lo menos un poquito en su sencillez, que ojalá no la perdamos, hermanos, y mejor dicho, ojalá la alcancemos más, porque de esto se agrada al Señor. Sigo leyendo, dice, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tanto los hijos de Dios, hermanos, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque los que somos de Dios, hermanos, venimos sellados por Dios desde antes. Nada nos aparta de Él, porque nacimos para Él. Tanto nosotros como esa sabiduría que manejamos, hermanos, también fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Esto no se aprendió ahora. Hace poco una persona extranjera decía, si estos están recibiendo la doctrina, mencionó cierto país. En absoluto, hermanos, esa sabiduría que predicamos aquí fue enseñada, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. No se aprende en universidades ni en escuelas teológicas, Dios la hizo. Fíjense, hermanos, que cuando Jesús predicaba sucedió algo muy bonito. Dice que la gente se admiraba de su doctrina, y así dice, ¿y cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y la gente se sorprendía del conocimiento de Jesús. Y Jesús, hermanos, decía con gran humildad, decía el Señor, mi doctrina no es mía, decía, es del Padre que me envió. Lo que yo predico, dice, yo lo predico tal y como el Padre me ha dicho que lo predique. ¿Qué le parece esa humildad de Cristo, hermanos? ¿Verdad que era grandemente humilde, hermanos? Dice,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es sabiduría predestinada, hermanos, antes de los siglos, para nuestra gloria. Sí, hermanos, esa sabiduría es para nuestra gloria. Sí, porque si alguien dice, ¿y esto, quién les ha dado esa sabiduría? Pues, hermanos, eso ya es gloria, ¿eh? Eso ya es algo adicional, hermanos. Sigo leyendo. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué quiere decir? Que nunca entendieron a Jesús, nunca le entendieron su sabiduría, no entendieron el misterio de Cristo, nunca lo entendieron. Si lo hubieran entendido, jamás lo crucifican. Al contrario, lo hubieran exaltado como lo que en realidad era, como el rey, hermanos. La gente no se dio cuenta, hermanos, que el Señor vino a hacer una guerra de tipo espiritual. No vino a aplastar a un imperio romano, vino a aplastar el reino de Satanás, hermanos. Eso es algo mucho más grandioso. Eso no lo entendieron ellos. Él vino a poner el pie en la cabeza a la serpiente, vino a destruir todo un sistema espiritual diabólico, hermanos. Eso vino a hacer Jesús. ¿Y quién entendió eso? Nadie lo entendió, porque aquellos hermanos no atinan a las cosas espirituales. Aquellos solo juzgan lo que se ve enfrente. Pero las cosas espirituales no las ven, no las perciben, porque están desenfocados de la realidad. Ahora sigamos leyendo. Dice, hermanos, en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que lo aman. Sigo leyendo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, la revelación de la palabra solo se puede entender por el Espíritu, si es que hay Espíritu en una iglesia. Si no hay, olvídese usted de que haya revelación. Quisiera decir algo más. Hay un argumento por ahí, hermanos, un argumento falaz. Hay algunas personas, algunos líderes religiosos que tratan de menoscabar la predicación de la palabra. Y ellos dicen, algunas critican así. Hay algunos ahí que se jactan diciendo que tienen revelación, dicen algunos. Ya no hay más revelación sino la Biblia. Esa es toda la revelación. Tal vez usted ha oído ese tipo de argumentos. Le voy a decir algo. Por supuesto que la palabra está allí, eso es todo. La revelación no consiste en que se le va a añadir nuevos términos a la Biblia, ni se le va a quitar. La revelación consiste en la interpretación que se le da. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque es cosa muy distinta que alguien diga, pues sí, si aquí está la Biblia, ahí está entera, ahí está toda la revelación. Pues sí, pero como la están interpretando es lo torcido. Ahí está donde no hay revelación para interpretarla. La revelación no significa, hermanos, añadirle nuevas palabras a la Biblia o nuevos versículos. No confundamos las cosas, no es así. Y si alguien hace eso, miren, el mismo apóstol Pablo dice que si alguno añade o quita, dice sea anatema. Hay una maldición en la Biblia si alguien quita o añade a la Biblia. Pero no estamos hablando de añadir o de quitar, sino de interpretar. La revelación se necesita para interpretar las Escrituras. Porque ninguna parte de las Escrituras es de interpretación privada. Pero si alguien la va a interpretar solo por el Espíritu Santo, y si no existe el Espíritu Santo, no hablemos de interpretación. Porque la letra, hermanos, la puede interpretar cualquier literato. Miren, cualquier persona, hermanos, que así como lee el Mío Cid o el Quijote de la Mancha, qué sé yo, así puede leer la Biblia y saca sus conclusiones y emite sus opiniones. Así, en términos literarios, pero no estamos hablando de cosas externas. Estamos hablando de la revelación del contenido de la voluntad de Dios que está detrás de las enseñanzas de la palabra. Entonces dice Pablo, hermanos, verso 10, pero Dios, ¿qué dice ahí? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. A las personas les molesta esa palabrita, revelación. ¿Y qué pueden decir si Dios la usa? ¿Y qué pueden decir si el mismo apóstol Pablo las usa? Miren, a la gente le molesta esa palabrita, la revelación. Si Dios la usa, hermanos, revelar, hermanos, es mostrar algo que estaba oculto a los ojos de todos, pero se muestra. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice que Dios a nosotros nos lo reveló por el Espíritu. De manera que revelar, hermanos, no quiere decir añadir, sino hacer evidente algo que ya estaba, pero estaba tapado. Algo que estaba velado a los ojos de los demás.
De ahí viene la palabra revelar. Es lo que pasa con un rollo de una cámara. Usted va y toma fotos, pero ahí en el rollo no hay nada. Hay que mandar a revelar. Usted ve, pues sí, pues yo tengo el rollo. Si usted tiene el rollo, pero no la capacidad de revelar. Así que tiene que ir a caer a una de estas casas que hacen ese procedimiento para que le revelen el rollo. Pues exactamente es lo mismo, hermanos. Usted me puede decir, pues yo tengo la Biblia, pero la revelación no le aseguro que la tenga, porque solo el Espíritu Santo la puede dar. Amén, hermanos. Sigo leyendo. Versículo 11, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí está, hermanos. ¿Para qué necesitamos el Espíritu de Dios? Para que Dios nos revele el contenido, el tesoro, lo que hay ahí en la palabra, para que sepamos lo que Dios nos está concediendo, hermanos. Entonces dice, lo cual, versículo 13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y se dan cuenta, hermanos, cuánto insiste el apóstol Pablo en que esto no es enseñado por sabiduría humana. Miren cuánto recalca el apóstol Pablo. Esto no es enseñado por sabiduría humana. No se trata de enseñanzas de hombres. No se trata de algo que se pueda aprender en una institución. La otra vez se acercó un evangelista conmigo, porque había estado oyendo los programas que transmitimos por la radio. Y él me hace este comentario. Hermano, me dice, fíjese que yo he estado oyendo sus mensajes y a mí me gusta mucho la escuela. Así me dijo él. Me gusta mucho la escuela que ustedes tienen en su forma de predicar. ¿Cómo puedo hacer yo para recibir esos cursos? Me dice. Porque me gusta mucho la forma. Y bueno, dijo muchas cosas, ¿no? Pero yo le dije, no tenemos escuela, le dijimos. Solo Dios, eso es todo. Y en la iglesia se predica la palabra. Es la escuela, para nosotros el seminario es la iglesia. Los hermanos de la iglesia están preparados porque aquí desde este púlpito se da enseñanza de la palabra de Dios. Y enseñamos mucho la palabra de Dios, hay mucha enseñanza. Si en algo nos centramos aquí en la iglesia, hermanos, es que haya mucha enseñanza, mucha doctrina. Así que, hermanos, nuestro seminario es este. Nuestra escuela teológica es esta. Sí, hermanos, aquí enseñamos todo lo que se debe enseñar. Y si alguna profundidad hay que enseñar, también aquí se enseña. Así que, hermanos, sigo leyendo. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué dice? ¿Qué pasa con el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A quién le llama la Biblia hombre natural? Hombre natural se le llama en las Escrituras, hermanos, al que no ha nacido de nuevo. Y las iglesias están llenas hoy de gente no nacida de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Y el que nace de nuevo, hermanos, da un cambiazo diametral. Medios cambios no es nuevo nacimiento. Chapuces de cambio, no hablemos de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, es cambio diametral, total. Es una vuelta total a la moneda. Si hablemos de la obra de Dios, por supuesto. Ahora, si hablamos de la obra de hombres, con que la gente medio mejore una que otra cosita, todos tranquilos allí. No, Dios no espera eso, hermanos. Dios no está haciendo chapuces. Él no está poniendo paños, remiendos nuevos en un vestido viejo. Él pone vestido completo. Porque dice que el remiendo nuevo tira el vestido viejo y hace más grande la rotura. Así que, hermanos, si hablamos de nuevo nacimiento, hablemos de una obra completa y total. Dios no hace un cambio chapuceado. Entonces sigamos leyendo, hermanos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estos son locos, dice la gente. Muchas veces nos han dicho esas expresiones, y nosotros, hermanos, las entendemos. No es que las aceptemos, las entendemos, mejor dicho. Entendemos todo esto. Entendemos por qué la gente piensa que somos locos. Y nosotros decimos también, tienen razón de pensar así. Lo que pasa, lo que ellos no saben es quién para Dios es en realidad loco, ¿verdad? Porque la Biblia dice que las palabras de la cruz son locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios, dice la palabra. Amén. Sigo leyendo, hermanos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo?
El que ha nacido de nuevo, hermanos. El que ha nacido de nuevo adquiere la mente de Cristo que antes no la tenía. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros antes no poseíamos la mente de Cristo, ¿en qué pensábamos? En las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas de esta vida, en las vanidades, en la gloria, en las vanaglorias, en el dinero, en cosas, hermanos, así. Pero una vez adquiriendo la mente del Señor, ya no pensamos en estas cosas. Hay algo que a mí me llama la atención. Miren, algunas veces platicando con algunas personas, no cabe duda, hermanos, que cuando uno aprende a vivir una vida ya en el Espíritu de Dios, muchas cosas pierden valor, los valores cambian totalmente. Algunas veces platicando con algunas personas del mundo, de la religión, me doy cuenta, hermanos, que las apreciaciones de ellos son tan externas. Por ejemplo, muchas personas vienen, hermanos, y a causa del materialismo en que viven y esa vida material sin Dios, sin Espíritu, todo lo piensan materialmente. Todo lo cuantifican, todo lo piensan en valores de dinero. Me dice, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto les costó ese edificio? ¿Y cuánto cuesta esto? Me dice, ¿cómo le hacen para...? La gente piensa eso. Yo les digo algo, hermanos, miren, si nosotros nos ponemos a pensar aquí cómo es que hemos hecho esto, a saber cómo lo hemos hecho. Lo cierto es que no le hemos pedido dinero a nadie, hermanos, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo, ni aquí. Ni recogemos ofrendas en la iglesia. ¿Cómo ha bendecido Dios todo esto? A saber. Preferimos, hermanos, que infantilmente sucedan todas las cosas. Me recuerdo que la otra vez estaba en una reunión y yo le estaba compartiendo algo de esto, y se levantó un pastor por ahí que no le gustó mucho eso. Pero mira, hermanos, que si uno no pide los diezmos en la iglesia, los hermanos se pueden mal acostumbrar. Dice, yo pienso que uno sí debe de pedir los diezmos. Mire, si usted quiere, hágalo, le dijo, pero en la iglesia nosotros no lo hacemos ni lo voy a hacer, le dije. Pero entonces, ¿cómo hacen ustedes? Ustedes no planifican, ustedes no organizan así su presupuesto. No lo hacemos. Eso es tan humano, le dijimos. Estamos acostumbrados a ver un Dios que bendice. Y conocemos una ley, en el libro de los Proverbios hay una bonita ley, maravillosa ley. ¿Saben cómo dice? Dice el Señor, hay quien reparte y Dios le añade más, dice. Hay quienes son agarrados y retienen más de lo que es justo y de repente vienen a pobreza. ¿Verdad, hermanos, que es mejor así? ¿Sabe usted, hermanos, que Dios es enemigo de las encuestas y de los datos estadísticos? No le gusta a Dios eso. ¿Para qué lo vamos a hacer? Tal vez si algún día, hermanos, hiciéramos un cálculo de cuánto cuestan las cosas, uno se escandaliza, uno dice, pero no, ahí en el camino todos hacemos las cosas, hermanos. Y de veras, para nosotros esto es muy maravilloso, hermanos. Dios ha bendecido de muy grande manera a la iglesia. No solo en la palabra, hermanos, que es lo más importante, sino también materialmente. Dios ha bendecido, hermanos. Y aún a los mismos miembros de la iglesia, de veras, hermanos, es un agrado, digo sí, es una bendición muy grande ver que dentro de la iglesia, hermanos, no hay muchos necesitados. De veras. ¿Sabía usted, hermanos, que eso pasaba en la iglesia primitiva? Y dice, y no había entre ellos ningún necesitado, dice. Así dice. Pues es una bendición, hermanos, ver que en la iglesia Dios le ha provisto a todo. Y si algún día alguno padece por ahí alguna situación difícil, no faltan la mano de los hermanos ahí que rápido van y colaboran con él. Esto es muy agradable, hermanos. De manera, hermanos, de que les digo, estas cosas, hermanos, no se pueden enseñar en una escuela teológica. Usted no le puede enseñar a nadie a ser generoso si es agarrado. Pero el Espíritu sí lo puede enseñar. En una escuela teológica usted no le puede enseñar a la gente a ser humilde, pero Cristo sí lo puede enseñar. Amén, hermanos. Así que, hermanos, yo les digo una cosa. No cabe duda, hermanos, que las cosas más difíciles de adquirir es esta, la humildad. Sin humildad es difícil que alguien encuentre la salvación. Si alguien no logra ser humilde, hermanos, miren, va a encontrar amigos si quiere, y va a encontrar quien lo admire, porque hay gente que le gusta admirar a los soberbios. Pero, hermanos, de que encuentre la salvación, eso es otra cosa. Si usted quiere que lo admiren por ser soberbio, pues sáquele raja a la soberbia mientras está aquí en la tierra. Pero si usted quiere ganar la vida eterna, aprenda a ser humilde de corazón. Vamos a orar al Señor, hermanos. Soberano es, como el alfarero, sus manos de mí harán un vaso de barro que su gloria anunciará.
siempre, oh Señor, tu justicia adorada y los males de este mundo pronto ya no existirán. Como el alfarero, sus manos de mí harán un vaso de barro que su gloria anunciará. Como el alfarero, sus manos de mí harán un vaso de barro que imite su humildad. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos.